tal? Los saluda Javier Arguedas con un nuevo repaso semanal, un resumen de algunas de las informaciones más destacadas de esta semana, una semana en la que la crisis del coronavirus comienza a desatar toda serie de problemas de índole política en diferentes países. Vamos a ver entonces cuáles son los temas que quisiera tratar con ustedes esta semana, la semana 21 de este año 2020. Comenzamos con las cifras no oficiales del coronavirus que están cuestionando las gestiones de algunos de los gobiernos, el plan de Alemania y Francia para rescatar la economía de la Unión Europea y la controversia que ha generado, la lucha de poderes en El Salvador con la demanda de Nayib Bukele de su parlamento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y finalmente la salida de Estados Unidos del Tratado de Cielos Abiertos, un convenio militar que se consideraba pilar de la paz en estos momentos en el mundo y que ahora está siendo también cuestionado. Bien, el primer tema que quisiera abordar es el tema de las cifras paralelas o inoficiales, si se quiere, que se están comenzando a revelar en los diferentes países, alternativas a las cifras oficiales que están reportando los gobiernos. Todos sabemos que a raíz de la cantidad de pruebas que se realizan, pero también de la transparencia que pueden tener los gobiernos y que los gobiernos les permiten a las instituciones involucradas, pues hay cuestionamientos sobre la veracidad de los casos que están reportando de contagios y de muertes en diferentes países, tanto en países que se considera que han manejado bien la pandemia, como por ejemplo Alemania, como también casos de países donde desde el principio había ciertos cuestionamientos sobre la disposición que tenían los gobiernos de atender la pandemia. Por supuesto, Brasil es un ejemplo de ello, donde sabemos que el país ha avanzado muchísimo en las cifras, pero también el caso de México, por ejemplo, donde a raíz de la forma en la que el gobierno al principio trató de evitar las medidas de distanciamiento, pues se generaron bastantes críticas. Y de México proviene precisamente una de estas informaciones que se están dando en realidad en varios países, pero también precisamente en México. Ahí la revista Forbes lo titula que las funerarias en México están enfrentando un espantoso número oculto de muertes por coronavirus. Esto se deriva de un estudio donde han hecho encuestas en funerarias, sobre todo en Ciudad de México, pero también en otras partes del país, donde se ha revelado que hay unas cifras muy altas de la cantidad de muertos que tienen que manejar las funerarias, hasta 4 veces mayores a las cifras que se reportaban hace tan solo un año. Y esto, si se proyecta a la cantidad de muertes en total que se asume que podría estar habiendo en estos momentos, pues no coincide realmente con las cifras que está reportando el gobierno de México, que como les repito, ha sido cuestionado en varias oportunidades sobre la veracidad de sus datos. De manera que conforme va avanzando la pandemia, las instituciones que están involucradas, las empresas que de alguna manera están involucradas con estos procesos fúnebres, pues también comienzan a darnos una perspectiva de cómo es la situación realmente. Un caso, digamos, parecido, pero tal vez más preocupante incluso, se está dando en Nicaragua, un país que aduce mantener cifras bajas de contagio hasta el momento, pero donde, así como lo dice aquí la agencia EFE, se están dando los entierros express. Ellos lo llaman una caravana de la muerte que asusta a los nicaragüenses. Caravana de la muerte porque parece que el gobierno está en estos momentos trasladando durante las noches a los cadáveres de las personas que han fallecido en los hospitales directamente del hospital al cementerio sin ningún tipo de procedimiento fúnebre, es decir, sin un entierro real donde están involucrados, por ejemplo, los familiares. Sabemos que hay restricciones a los entierros en todo lado en realidad a raíz del coronavirus, pero lo que parece ser es que estas caravanas que llevan a incluso agentes de la policía y que llevan diferentes camionetas una tras otra para llevar a las personas a los cementerios, no están siendo para nada transparentes, sino que se están tratando de hacer de una forma bastante oculta, o por lo menos que no llame la atención. Y esto, una vez más, también aumenta las voces que están diciendo que el gobierno de Nicaragua no está siendo transparente con las cifras de muertes y de infecciones que está teniendo el país, pero que claro que hay un aumento significativo también de las muertes. Entonces, estos números, estas cifras, a pesar de que no son oficiales y no se pueden proyectar, ni tienen probablemente tampoco una relevancia estadística real, pues sí nos dan una imagen muy diferente a la que proyectan los gobiernos y tendríamos que ver qué otros datos se pueden ir revelando en los próximos días para saber cómo es la situación real de los países. Bien, el segundo tema que me gustaría tratar es el plan presentado por Alemania y Francia para rescatar las economías de la Unión Europea durante y después de la pandemia. Conforme va avanzando todo el tema del coronavirus, vamos a ir viendo que cada vez son menos los temas de salud, se conoce mejor la enfermedad, se sabe cómo se tiene que tratar, y cada vez van a ser más los temas de economía, porque hay que ver cómo se rescatan las economías de esta depresión que irremediablemente va a venir. Y lógicamente esto es un tema también importante en la Unión
Unión Europea. Por eso Alemania y Francia han impulsado este plan, así como lo titula aquí el diario Clarín, pues es un multimillonario plan de reactivación económica por el coronavirus y tiene un monto de 500.000 millones de euros. Esta, por supuesto, es una cifra astronómicamente alta. Una parte de este dinero, y aquí es quizá lo interesante, se va a entregar directamente a los países más afectados por la crisis económica que va a venir. Se podría pensar que son países como Grecia o Italia, que ya tenían dificultades económicas grandes desde un inicio, pero se les va a entregar este dinero como una forma de subsidio, es decir, sin condiciones y sin que tengan que devolver el dinero. Y a otros países que están menos afectados se les van a entregar créditos. El problema de endeudarse y de emitir bonos de deuda, como se haría normalmente aquí en la Unión Europea, es que en este caso los países que son más débiles y que van a tener aún más dificultades por el coronavirus no van a poder probablemente devolver tan fácilmente esa deuda, así que no se les otorga fácilmente los créditos, como decía. Entonces, la solución de compartir entre todos los países de la Unión Europea la responsabilidad sobre esa deuda, parecido a si nosotros vamos a ir a comprar un carro y les pedimos a nuestros padres que firmen para que en caso de que no lo podamos pagar sean ellos los que asuman la responsabilidad, pues ese es el modelo que están impulsando, por lo menos en parte, Francia y Alemania. Lógicamente, hay muchísima disposición de los países que están más afectados, pero hay una gran negativa de los países que no están siendo tan afectados. De hecho, ya vimos esta misma semana la noticia de que Austria muy claramente se opone a ese plan de Alemania y Francia de conceder ayudas directas con el fondo de 500.000 millones, como lo dice aquí el economista de España. Y la razón por la que los países están oponiéndose es porque dicen, bueno, nosotros no podemos asumir la responsabilidad por un país que tal vez no había hecho bien su tarea, que no tenía su economía en orden y que ahora se va a ver más afectado por la crisis del coronavirus. En esencia, pagan justos por pecadores. Pero el otro gran tema del debate y el otro gran problema que se ha desatado aquí en la Unión Europea con esta pandemia es que no ha habido suficiente solidaridad de los países más fuertes para con países como España o Italia que estaban sufriendo las consecuencias también médicas de esta pandemia. Así que muchos dicen que esto está siendo realmente una prueba de estrés para la solidaridad en la Unión Europea, para la cohesión del bloque y para lo que esto pueda significar. Los países que en esencia se pueden dividir entre el norte y el sur. Los del norte son los que no quieren que haya una deuda mutual de todos los países de la Unión Europea en conjunto, y los países del sur son los que apoyan que sí se comparta la responsabilidad. Pues esto podría generar muchísimas fisuras que ya se vieron en la crisis financiera del año 2008 y en la crisis de la deuda griega, que como sabemos afectó muchísimo la cohesión y la unión de la Unión Europea, como su nombre lo dice. Vamos a ver cómo sigue este problema. Bueno, el tercer tema es un tema que en realidad ya se está volviendo prácticamente recurrente y son los conflictos que hay entre los poderes en El Salvador. El presidente Nayib Bukele, como ya en algún momento les había contado, pues es un presidente muy carismático, muy popular también todavía. Vamos a ver cómo se desarrolla en las próximas semanas, pero por lo menos en sus primeros meses del gobierno había recibido una calificación muy alta por el manejo que había hecho del país y también se consideraba que estaba manejando bastante bien la pandemia. Fue uno de los primeros países en cerrar sus fronteras. Instauró también medidas de confinamiento muy estrictas que aparentemente han mantenido en orden los niveles de contagios. Pero conforme ha avanzado también en la pandemia en El Salvador, se han comenzado a revelar bastantes problemas en la forma en la que se ha manejado por lo menos el procedimiento, el proceso político para aprobar estas medidas de confinamiento. Nayib Bukele es sin ninguna duda un presidente con mano dura, que no tiene temor de implementar ciertas medidas, pero con ello ha llegado a una colisión con los poderes del resto del país o el resto de poderes del país. Aquí, como lo titula el economista de México, Bukele decretó una nueva cuarentena en El Salvador y agudizó así su choque con el Congreso y con la Corte. La severidad de las medidas que había implementado Nayib Bukele en realidad no fue bien vista por los congresistas del país. Había arrestos prácticamente aleatorios a cualquier persona que saliera a la calle. Se habló también de las condiciones en las prisiones en las que a veces se arrestaba a las personas que habían salido a la calle, que no habían cumplido las medidas de confinamiento. Y la Corte también Suprema de El Salvador en algún momento llegó hasta a bloquear los decretos para el estado de emergencia y los decretos para el confinamiento que estaba tratando de impulsar Nayib Bukele.
A raíz de esto, el presidente decidió enfrentarse ya con todas las armas al Parlamento. Recordemos además que Nayib Bukele ya en algún momento antes de la pandemia también había tenido su encontronazo con el Congreso de El Salvador y lo había incluso militarizado, trayendo soldados al interior del Parlamento. Y ahora el mecanismo parece ser más bien de denuncia internacional. Así como lo vemos aquí, Bukele acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar precisamente al Parlamento del país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, aparentemente, por lo menos algunos de sus miembros ya se han pronunciado y han dicho que no tienen la competencia para atender este caso, que en todo caso tendría que ser en otros tribunales internacionales. Pero lo que está quedando bastante claro es que en El Salvador hay un problema y también lo han denunciado organismos internacionales y la Alta Comisionada de Derechos Humanos también ha hecho sus denuncias en estos últimos meses sobre las condiciones de algunas de las cosas que se están dando en El Salvador. Entonces, este enfrentamiento entre los poderes, que se supone que debería ser un sistema precisamente de frenos y contrapesos, no se está respetando verdaderamente y está generando una crisis que cada vez más podría desembocar en una verdadera crisis política en El Salvador. Bien, y vamos a cerrar con una noticia que no deja de ser relativamente alarmante. Proviene esta vez del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una vez más, que ha brindado declaraciones en las que sugiere que Estados Unidos está ya listo y prácticamente se va a retirar del llamado Acuerdo de Cielos Abiertos o Tratado de Cielos Abiertos. Así como lo titula La Vanguardia, pues la salida de este pacto es el último golpe de Trump al orden mundial posguerra fría. El Tratado de Cielos Abiertos es un tratado de control de armas, en esencia, que se firmó efectivamente o que se implementó en su forma final, que conocemos actualmente, en 1992 y que tiene como fin permitir la vigilancia aérea entre los Estados miembros del pacto. Recordemos, después de la Guerra Fría, lógicamente hubo una serie de instituciones que se crearon y una serie de pactos que hasta ahora habían garantizado más o menos la paz entre los antiguos bloques que estaban enfrentados en la Guerra Fría. Y si vemos el mapa de los países miembros, pues vemos que, y quizá esto es lo más importante, bueno, están lógicamente la mayoría de los países occidentales europeos, pero también están Estados Unidos y Rusia. Y lo que permite este tratado es que los diferentes países les anuncien a los otros países, es decir, por ejemplo, Estados Unidos a Rusia, que va a realizar un vuelo no armado, eso sí, es muy importante, pero sí de carácter militar, con el fin de explorar el terreno o con el fin de realizar investigaciones sobre cuáles son los armamentos que está teniendo Rusia. Es así como se recopila mucha de la información de inteligencia de los diferentes países. Y de la misma manera, pues los otros países también tienen ciertos permisos para realizar vuelos en cualquiera de los países miembros. Los países tienen además un contingente, es decir, una cierta cantidad de vuelos por año que permiten realizar en su territorio. El problema aquí es que Estados Unidos aduce, o por lo menos Donald Trump, que Rusia no ha cumplido con este convenio, con este acuerdo, y que en realidad lo ha violado y que por esa razón, esa justificación, Estados Unidos no puede seguir participando, así que lo va a retirar de ese tratado de cielos abiertos. Importante aquí, la situación ha cambiado, las tecnologías han cambiado y Estados Unidos puede darse probablemente el lujo de no realizar un vuelo para determinar, por ejemplo, si un país tiene armamento o no, algo que tal vez no se pueden costear los otros países porque requiere una tecnología satelital que Estados Unidos tiene. Entonces es quizá más fácil para Estados Unidos retirarse de este acuerdo que un país como Ucrania, que depende por su conflicto actualmente con Rusia de realizar vuelos en territorio ruso para ver qué tan en riesgo está el país enfrentado en este momento. Entonces es por eso que genera enorme preocupación porque podría desestabilizar aún más situaciones y zonas que en estos momentos corren un gran riesgo de enfrentamientos militares. Lo que sabemos también es que Donald Trump anunció que le gustaría algún tipo de acuerdo alterno. Esta es una forma bastante normal de proceder del presidente, ya ha retirado a Estados Unidos de toda clase de acuerdos internacionales. Sabemos que no le gustan las plataformas multilaterales ni los acuerdos de libre comercio entre varios países, así que el nuevo orden mundial, vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos días y meses. Y así llegamos al final de este repaso semanal. Les recuerdo que si les gustó pueden darle like a la página Javier Arguedas para recibir los repasos semanales todas las semanas y por supuesto también compartirlo y comentarlo. Los espero entonces en la próxima ocasión. Hasta entonces, que la pasen bien.